¿Qué tal, queridos suscriptores? Bienvenidos al último día de nuestros ejercicios espirituales. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Soy el Padre Miguel Sención, espero les guste este último tema que tiene que ver con la conversión cristiana. Les invito a que nos pongamos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te ofrezco este rato de oración. Desde mi casa, elevo una súplica desde lo más profundo de mi corazón y te pido que me concedas y nos concedas a todos el don de la conversión. Derrama, Señor, tu luz insondable. Danos tu Espíritu Santo. Haz que nosotros se cumpla tu palabra, que cumplamos tu voluntad, que volvamos a ti, con un corazón sincero, bien dispuesto y agradecido. Gracias por este día que nos das de vida, por la oportunidad de bendecirte y de alabarte. Te pido por los que estén escuchando y siguiendo este tema, y por todos los que los han seguido. Gracias, Padre. Pues bien, vamos a dar inicio a este tema que tiene que ver con la conversión cristiana. Ya nos hemos puesto en las manos de Dios, hemos invocado su Santo Espíritu, hemos alabado a Dios y agradecido a Dios también. Qué hermoso es este tema de la conversión que nos recuerda esta imagen hermosa del Padre que corre a abrazar al Hijo, el Hijo que se arrepiente, que vuelve. Es la imagen de la Cuaresma. Dios nos espera en esta Cuaresma para que regresemos a la casa del Padre. Y eso va a provocar en nosotros la experiencia de la profunda alegría de ser salvados, de ser redimidos, de ser abrazados por Dios. ¿Quién no quiere, sinceramente, estar cerca de Dios? Sentir ese abrazo amoroso del Padre misericordioso. Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. Tú eres mi refugio, me rodeas con cantos de liberación. En el Antiguo Testamento, la conversión, nos dice el profeta Isaías, es dar la vuelta. El Salmo 51 es volver. Isaías 55:7 es retornar a un estado anterior. Isaías 45:22 es un grito profético, regresar del pecado, de la compañía de pecadores, de todo tipo de mal, de los ídolos, para volver a Dios deseando un cambio de corazón, eligiendo la vida y la amistad con Dios. La conversión también es, como nos dice Hechos 15:3, único uso de la palabra conversión. Otras dos expresiones que significan cambio interno, en griego metanoia, efectos externos, epístrofe. Jesús invita al arrepentimiento. Desde el inicio del ministerio de Jesús, predicaba el reino de Dios llamando a la conversión, desde el inicio de ese ministerio. El ministerio de Jesús invita al arrepentimiento y al seguimiento. También vemos la vida de la primera iglesia y comunidad. Que lo que no hacían antes, pues ahora lo hacen porque han sido congregados por nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, que dice lo siguiente, versículo 38. Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo.
Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. San Pablo también en los Hechos de los Apóstoles, pero ya en el capítulo 9, nos dice lo siguiente, 9:1. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco, a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Ahí tenemos en esta cita que continúa hasta el versículo 22 la conversión de San Pablo. Por nuestra parte, con la cara descubierta, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosa, como corresponde a la acción del Espíritu del Señor. Y continuamos con lo que estábamos escuchando, pero ya cuando se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y vuelve a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando. Y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de este hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones, y sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar puso sus manos sobre él y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron los ojos de Saulo, una especie de escamas, y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas, y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues ahí tienen, ¿verdad? Vean cómo después de la conversión se necesita la oración, que no es otra cosa que el diálogo. Seguramente Pablo, después de que cayó por esa visión maravillosa que tuvo del Señor Jesús resucitado, no podía sino seguirle hablando, aunque quizás ya no lo pudiera ver como lo vio en aquel momento. Fue un momento trascendental en su vida, una gracia, una bendición, no cabe duda, de parte de Dios para con San Pablo, como seguramente Dios lo tiene de un medio ordinario en su iglesia por medio del tiempo santo de la Cuaresma. Es una señal que el Señor nos da, un signo de su amor para que nos convirtamos. Y vean cómo Pablo oraba, estaba en oración, como le dice el Señor a Ananías: ve y busca a un tal Saulo que está en oración. La conversión pues se da en un ámbito de oración. ¿Qué tanta oración hemos hecho en la Cuaresma? ¿Y qué tanta oración estamos dispuestos a seguir haciéndola durante toda la vida? ¿Qué significa la conversión? Es encontrarse con Cristo. Solo somos cristianos si nos encontramos con Cristo. El Papa Benedicto XVI decía: el resucitado habló a San Pablo, lo llamó al apostolado, hizo de él un verdadero apóstol, testigo de la resurrección.
con el encargo específico de anunciar el Evangelio. Aceptar a Cristo y convertirse a Él. Lo que cuenta, decía el Papa también Benedicto XVI, lo que cuenta es poner en el centro de la propia vida a Jesucristo, de manera que nuestra identidad se caracterice esencialmente por el encuentro, la comunión con Cristo y su palabra. Esto quiere decir que si en nuestra vida todos los días está presente Cristo nuestro Señor en nuestra oración, cuando oramos, si es que oramos, y su palabra también, como sea, pero poner la palabra como alimento todos los días, ya sea que vayamos a misa o la veamos por internet o vayamos presencialmente, o que la escuchemos o abramos la Biblia, pero todos los días que no falte la palabra de Dios en nuestras vidas. La llamada de Cristo a la conversión resuena continuamente en la vida de los bautizados. Esta conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que, siendo santa, recibe en su propio seno a los pecadores. ¿Cómo fomentar nuestra conversión continua? La conversión es la aceptación de una relación personal con Cristo, una adhesión sincera a Él y la voluntad decidida de conformar la propia vida personal con la suya, es decir, tener una determinada determinación, como decía, con una determinada determinación, decía Santa Teresa de Ávila, no dejar este camino, nunca más, y seguir adelante, seguir a Cristo con la cruz a cuestas. Aprender acerca de Jesucristo. Conocí a Jesucristo y me convertí al Evangelio. San Ignacio de Loyola decía, hay que conocer a Jesucristo para así más amarlo y seguirlo. La fe se refiere a la palabra de Dios en todos sus signos y lenguajes. Es una fe que en virtud de la acción del Espíritu Santo recibe de la palabra una comunicación de verdad a través de la narración o de la fórmula doctrinal. Una fe que reconoce que la palabra es el estímulo primario para una conversión eficaz. Son palabras del Sínodo de los Obispos sobre la palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia, del año 2008. Compartir la experiencia de fe. Tener diálogos espirituales, pequeñas comunidades cristianas, todo esto nos sirve para nuestra conversión, pertenecer a una comunidad, con personas que tienen nuestros mismos ideales, nuestra misma fe, eso nos fortalece, nos ayuda, tener amistades que nos llevan a Dios, tener diálogos espirituales, como el que estamos teniendo en este momento a través de las redes sociales, o con personas que en lugar de hablar de chocarrerías o de cosas que no dejan nada realmente, dejar las críticas, las murmuraciones, las reuniones que no dejan nada más que a lo mejor la carga de conciencia de que se habló del prójimo, más bien diálogos de oración, ¿verdad? Y por qué no de doctrina, clases, etc. Nos alegra la comunidad que encontramos en la iglesia, compartimos nuestros talentos y dones con sus miembros, respondemos voluntariamente a sus enseñanzas y obligaciones y asumimos las responsabilidades que conlleva ser miembro de ella. La conversión a Cristo es un proceso que dura toda la vida y que debe estar acompañado en todas las etapas por una catequesis vital que guía a los cristianos en su peregrinación a la santidad. Oración final. Usemos esta fórmula de San Agustín. Tarde te amé, Dios mío, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, tú estabas dentro de mi alma y yo distraído fuera, y allí mismo te buscaba, y perdiendo la hermosura de mi alma me dejaba llevar de estas hermosas criaturas exteriores que tú has creado. De donde infiero que tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Y me alejaban y tenían muy apartado de ti aquellas mismas cosas que no tendrían ser si no estuvieran en ti, pero tú me llamaste y diste tales voces a mi alma, que se dio a tus voces mi sordera. Brilló tanto tu luz, que fue tan grande tu resplandor, que ahuyentó mi ceguera. Hiciste que
llegase hasta mí tu fragancia, y tomando aliento respiré con ella y suspiro y anhelo ya por ti. Me diste a gustar tu dulzura y ha provocado en mi alma un hambre y sed muy viva. En fin, Señor, me tocaste y me encendí en deseos de abrazarte. Señor Jesús, yo me coloco en tu presencia en oración, y confiado en tu palabra abro totalmente mi corazón a ti. Reconozco mis pecados y te pido perdón por cada uno. Yo te presento toda mi vida desde el momento en que fui concebido hasta ahora. En ellas están todos mis errores, fracasos, angustias, sufrimientos y toda mi ignorancia de tu palabra. Señor Jesús, Hijo de Dios, del Dios vivo, ten compasión de mí que soy un pecador. Sálvame, Señor Jesús. Perdona mis pecados, conocidos y desconocidos. Líbrame, Señor, de todo yugo de Satanás en mi vida. Libérame, Jesús, de todo vicio y de todo inicio de mal, dominio del mal en mi mente. Yo te pido, Señor, que esa vieja naturaleza mía vendida al pecado sea crucificada en tu cruz. Lávame con tu sangre, purifícame, libérame, Señor. En tu presencia quiero perdonar a todas las personas que me ofendieron, que me amargaron, que intentaron el mal contra mí, que me maldijeron y hablaron mal de mí. Y así como estoy pidiendo tu perdón para mis pecados, contando con tu gracia, yo las perdono a esas personas y las entrego a ti, clamando sobre mí y sobre ellas tu infinita misericordia. Y ahora, Jesús, te pido que vengas a mí. Yo te recibo como mi dueño y Señor. Ven a vivir en mí. Dame la gracia de vivir intensamente tu palabra en todas las circunstancias de mi vida, día a día. Inúndame con tu espíritu. Ven a vivir en mí, Jesús, y no permitas que yo me aleje de ti. Con todo mi corazón profeso la fe de mi bautismo, confiando en que la gracia que el Padre nos concede en ti, por el poder del Santo Espíritu me sanará, sostendrá y guiará en esta nueva etapa que hoy comienzo a tu lado. Amén.